Bueno, bienvenidos a todos a la segunda clase del curso para lectores profesionales en la especialidad de novela fantástica. Bueno, miren, hoy tenemos un reto importante. Hoy tenemos que condensar en una clase el contenido de lo que es un curso de escritores de más de un año. Imagínense el reto que tenemos. Es decir, tenemos que resumir lo más que podamos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo les voy a dar las bases en esta clase, de ese curso, y ustedes van a tener que ir al libro de texto que conviene a esta clase, que sería Narrador de Mentiras, ¿ya? Ese libro de texto le vamos a dejar los enlaces aquí. Los que no puedan comprar libros online por distintas cuestiones, nos pueden contactar al WhatsApp y ahí coordinamos cómo lo hacemos para que puedan comprar el libro. Que está en formato digital también, ¿ya? Así que dicho esto, ojo, importante conseguir El Narrador de Mentiras o cualquier otro libro que explique los temas que vamos a abordar en el día de hoy. ¿Cuáles son esos temas? Primero vamos a ver lo que es la verosimilitud y el tiempo de gracia. Vamos a ver en un segundo punto el tema y la tesis. Luego vamos a ver los narradores y personajes. Posteriormente, escena, tiempo y espacio, y por último las técnicas narrativas. Todo ese contenido, fíjense, forma parte de lo que es un curso para escritores, para formar escritores. Y van a entender por qué es importante, porque desde luego vamos a hacer una suerte de, arquitectura a la inversa, ¿no? O mecánica a la inversa, o psicología inversa, como querramos llamarle, para entender desde la perspectiva de los creadores, entender la novela fantástica con la que nosotros vamos a trabajar en tanto lectores profesionales. Bueno, vamos entonces al primer punto. Verosimilitud y tiempo de gracia. Todas las obras que nosotros vamos a leer, ya, son novelas fantásticas por demás, están sustentadas en la ficción. La base de la ficción, a su vez, hay dos cosas que sostienen a la ficción. Una es algo que se llama pacto ficcional, y eso lo van a encontrar en el libro explicado, y algo que se llama verosimilitud. La verosimilitud no es más que la capacidad de una historia de ser creíble. Es decir, que cuando nosotros estemos leyendo, todo lo que sucede en esa historia, todo lo que se nos narre, a nosotros nos resulte creíble. No importa que sea una historia realista o que sea una historia fantástica. Esa historia tiene que convencernos de que es creíble, ¿ya? ¿Y cómo se logra eso? Respetando los marcos, los límites, las reglas del juego de esa propia historia. Concretamente, en la novela fantástica, supongamos que, obviamente, el elemento mágico está en todas partes, pero estamos en un mundo, por ejemplo, donde no se puede revivir a los muertos, ¿ya? Ese marco no lo podemos violar, a menos que haya una justificación para violar ese marco, ¿verdad? Entonces, mientras la historia esté dentro de ese marco, la historia va a ser creíble para nosotros, porque ya se nos dijo que la regla de ese mundo es que no se puede revivir a los muertos. Si yo rompo ese marco, si yo quebranto ese marco, hay algo que tiene que servir de justificación para que la historia siga siendo creíble. Si no, el lector va a decir, bueno, ¿cómo revivió a los muertos si no se puede revivir a los muertos? Ya ese simple cuestionamiento nos hace precisamente quebrantar la verosimilitud de una historia y por lo tanto la ficción. Ya ahí la ficción está perdiendo su capacidad de convencer. Por lo tanto, como lectores profesionales, nosotros tenemos que constatar de que la novela que estemos leyendo sea verosímil, sea creíble, ¿verdad? Y se respeten sus propios marcos. Entonces, ese es el primer punto de partida, que la historia sea verosímil. Y esto también da un poco de idea de que la historia tiene que ser coherente consigo misma, ¿verdad? Respetando, reitero, sus marcos. ¿Cómo yo puedo, en tanto autor, romper esos marcos, quebrantarlos? Bueno, yo tengo que ir poco a poco preparando al lector, ¿ya? Por ejemplo, en este mismo caso del mundo donde no se puede revivir a los muertos, puedo insertar a un personaje cuyo afán
cuya obsesión sea encontrar una fórmula precisamente para romper esa regla, para revivir a los muertos. Digamos que es una persona que perdió a un ser muy querido y a partir de ahí él se obsesiona con encontrar una forma de revivir a los muertos. Y según va avanzando la historia, según va avanzando la novela, llega a un punto donde efectivamente él encuentra esa fórmula. ¿Qué sucedió aquí? La historia, ya el marco donde comenzó esa historia se ha roto, o los límites de esa historia se han corrido, pero sigue siendo verosímil, sigue siendo creíble, porque fuimos preparando al lector poco a poco. ¿Ok? Entonces, esto es un punto de partida, y ese punto de verosimilitud ustedes tienen que ir a buscarlo en la novela que vayan a leer, obviamente en este caso la novela fantástica. Ese es el primer punto. El pacto ficcional, que es el otro pilar que sostiene la ficción, no se lo voy a decir, pero básicamente es un pacto no escrito entre el autor y el lector. Y hay que respetar ese pacto. ¿Ya? Que da consigo, bueno, precisamente que la historia tiene que ser verosímil. Si tienen más dudas sobre este tema, pueden dejarlo en los comentarios y preguntarnos y ahí les respondemos. Pero, insisto, esta es una información que deben ir a buscar al libro de texto, que ahí está muy bien explicado, tanto el pacto ficcional como la verosimilitud. Y esto luego nos da pie a algo importante, al tiempo de gracia. ¿Qué es el tiempo de gracia? El tiempo de gracia es el tiempo de atención voluntaria que el lector le ofrece a una obra. Entonces, todas las obras, tanto en narrativa como en teatro, como en el cine, en la televisión, todo tiene un tiempo de gracia. ¿Qué significa? Que si en determinado periodo de tiempo yo no logro convencer al lector, ¿verdad? Él cierra el libro, cierra la novela y la abandona la lectura. Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes de que ese tiempo de gracia no puede expirar, ¿ya?, sin que nosotros hayamos convencido al lector. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en la novela hay quienes dicen que hasta en las primeras 50 páginas, los más conservadores dicen que hasta las primeras 50 páginas está el tiempo de gracia de una novela. En mi opinión, hoy en día, y estoy siendo conservador aún, en las 10 primeras páginas de una novela está el tiempo de gracia de este género. Significa que si en las 10 primeras páginas yo no he logrado convencer al lector de que la historia que le estoy proponiendo es interesante, de que se va a entretener, de que le va a gustar, de que va a aprender, de que se va a sentir bien leyendo mi novela, pues entonces el lector va a cerrarla y no va a leer nada más. Tengo que convencerlo en 10 páginas. Yo, siendo un poco más extremo, yo diría que en 5 o en las 3 primeras. Mientras más rápido ustedes logren atrapar al lector, mejor. Y eso es lo que intentan los autores, ya los experimentados. Tratan incluso desde el primer párrafo enganchar al lector. Y eso se llama tiempo de gracia, ¿ya? Entonces, lo que tiene que buscar todo novelista, y sobre todo en fantasía, es que ese tiempo de gracia no expire sin que él lo haya convencido a su público, ¿verdad? Para eso, ¿cómo lo logran? Bueno, usando distintas técnicas, cambiando la estructura de la historia, cambiando el inicio, utilizando técnicas narrativas, que vamos a ver, etc. ¿Ya? Hay muchas formas, pero lo importante es que ustedes, como lectores profesionales, ustedes lean esas primeras 5 o 10 páginas y ustedes digan, me convenció, me atrapó la historia, y si la respuesta es positiva, entonces hay un tiempo de gracia efectivo. Si la respuesta es negativa, entonces la novela ya empezó mal. Ya de entrada está mal, porque no logra engancharnos, no logra atraparnos. Y esto es básico. Esto es como una carnada que lanzas al mar. Si la carnada no es buena, ningún pez va a ir a comer la carnada y por lo tanto no lo vas a poder pescar. Entonces lo mismo sucede con el libro. La carnada del libro, de la novela, en este caso, es ese tiempo de gracia que hay que cumplir. Muy bien. Entonces, esto es verosimilitud y tiempo de gracia. 2 puntos que ustedes tienen que valorar al inicio, desde que ustedes comienzan la lectura. Y luego, la verosimilitud, sobre todo, hay que tenerla en cuenta durante todo el largo de la novela. Muy bien.
Punto número 1, saldado. Vamos al siguiente punto. El siguiente punto es el tema y la tesis. ¿Qué es el tema y la tesis? Estos son términos que hemos nosotros tomado de la dramaturgia. De hecho, en algún momento vamos a hacer un curso de dramaturgia, ya, para los que estén interesados. Pueden postular al curso, pueden inscribirse. De todas maneras, los tendremos informados. Y la dramaturgia es vista desde el punto de vista de los creadores como el arte de atraer y mantener la atención del lector y del espectador. Fíjense, el arte de atraer, ¿ya?, y mantener la atención del lector. Es decir, que la dramaturgia, por lo tanto, tiene que darnos a nosotros los recursos para enganchar a ese lector, atraparlo, y luego que él se quede con nosotros hasta el final. Atraer y mantener. ¿Ok? Entonces, un término importante en la dramaturgia, uno de los recursos que utilizan los dramaturgos, es el tema y la tesis. ¿Y qué significa esto? El tema, obviamente, es de qué trata la historia. ¿Ya? Entonces, los dramaturgos dicen, ¿qué voy a contar aquí? ¿Cuál es la temática que voy a abordar? Bueno, yo quiero hablar sobre la pena de muerte. Quiero hablar sobre la pena de muerte. Muy bien, ese es mi tema. ¿Y cuál es mi tesis sobre ese tema? ¿Cuál es mi visión sobre ese tema? Bueno, yo soy anti pena de muerte, por lo tanto yo voy a hacer una obra donde mi tesis sea que la pena de muerte no debe existir o que la pena de muerte es inhumana. ¿Ya? Entonces, esa va a ser mi tema, esa va a ser mi tesis. Tengo un tema, fíjense, y tengo una tesis. El tema y la tesis me dan algo importante, me dan algo que se llama personaje protagónico. ¿Ya? ¿Quién es? Bueno, el personaje protagónico es el representante de mi tesis. Entonces, digamos que yo voy a poner como, por ejemplo, un juez, ¿ya?, que vive en un país y ejerce su función en un país donde existe la pena de muerte. Pero este juez se opone totalmente y hace todo lo posible para que nunca se aplique la pena de muerte en su país. Entonces, ese juez representa mi tesis, ¿ya? Y obviamente me va a ayudar a demostrar mi tesis. Muy bien. Pero toda tesis tiene una antítesis. Es lo opuesto a lo que nosotros pensamos. Entonces los dramaturgos dicen, tengo un tema, pena de muerte, tengo mi tesis que va a ser la pena de muerte no debe aplicarse o no debe existir, y la antítesis a mi tesis, ¿cuál es? Lo contrario. Entonces la antítesis es la pena de muerte hay que aplicarla. Ya es necesario. Entonces esa antítesis me da otra cosa más, que es el personaje antagonista. El antagonista entonces es el representante de la antítesis, ¿ya? Y entonces en el caso que estamos poniendo el ejemplo, digamos que el antagonista es un policía, ¿ya?, o un investigador o un fiscal que está trabajando, vamos a poner un fiscal que está trabajando un caso del asesinato de una mujer y sus 3 hijas, ¿ya?, que ha sido un escándalo nacional y que fue terrible. Descuartizaron a las niñas, fueron violadas, fueron cremadas, bueno, horrible. Y tienen al asesino, finalmente han atrapado al asesino. Entonces ese juez, ese fiscal, tiene que demostrar que efectivamente la antítesis nuestra, es decir, que hay que aplicar la pena de muerte, tiene que demostrar que efectivamente hay que aplicar. Y aquí ya los dramaturgos tienen su historia hecha. Es decir, fíjense, con un tema y una tesis, los dramaturgos ya tienen la visión de hacia dónde va la historia, ya tienen la columna vertebral de la novela. Recuerden que hablamos en la clase anterior la estructura básica que tiene toda novela. Si no, busquen en el video anterior donde hablamos de ello. Entonces, fíjense, un tema así de simple. ¿Cuál es mi visión de ese tema? Esta. ¿Cuál es el contrario? Esta otra. Entonces ya con una tesis, con una antítesis, tengo a un personaje protagónico y a su oponente. Y con ello logré ya crear la historia principal de mi novela.
Entonces, cuando ustedes como lectores profesionales tomen la novela, sería interesante que esa novela a ustedes, es decir, las novelas que logran atrapar rápidamente, las novelas que son, que logran evolucionar de mejor manera, que son más funcionales, tienen muy claramente definido esto. Es decir, son novelas que ustedes dicen, bueno, la historia aquí es, bueno, esta es la historia de un juez que se opone a la pena de muerte, pero hay un fiscal que está investigando un asesinato de 3 niñas y su madre y quiere que se aplique la pena de muerte al asesino. ¿Ya? Esa es la historia. Fíjense, cualquier lector saca rápidamente esa información gracias a que está muy claro el tema, su tesis y su antítesis. ¿Ok? Entonces, en la novela que vamos a leer como lectores profesionales, habría que sacar cuál es el tema, cuál es la posible tesis y cuál es la posible antítesis. ¿Cómo lo vemos? Pues precisamente a través de los personajes que se están oponiendo o que están en enfrentamiento, el protagónico y el antagónico. ¿Ok? Entonces, ese es el tema y la tesis, y eso es lo que nos brinda tanto a los creadores como a los lectores profesionales. Y luego, fíjense, la importancia del tema y la tesis es que luego esto nos sirve para hacer la sinopsis del libro, para la promoción del libro, nos sirve para, ¿qué más, Eduardo? Para todo lo que tenga que ver con explicar de qué va esa historia, ¿verdad? Y para llamar la atención del público potencial. Incluso, de hecho, nos sirve para determinar quién es el público potencial. Si hacemos una investigación, y ya lo veremos en el momento que hablemos del público potencial, si hacemos una investigación y buscamos quiénes son los posibles lectores que les gusta las novelas que tengan que ver con temas judiciales o con temas policíacos, el hecho de determinar que el tema es este y que la tesis es esta, nos da la posibilidad entonces de centrar los esfuerzos de promoción sobre ese público que gusta de esa temática. Fíjense toda la importancia que puede tener la historia. Llevándolo a un caso de fantasía sería lo mismo. Supongamos que el tema es en una historia fantástica resucitar muertos, ¿ya? Que es imposible resucitar muertos, ¿ya? Resucitar muertos es el tema. Me estoy liando un poco. Su tesis es imposible resucitar muertos con magia. Fíjense. Y la antítesis es todo lo contrario. Es posible resucitar muertos con magia. Lo que se necesita, una magia avanzada. ¿Ya? Y entonces eso es lo que nosotros podemos mostrarle al público. Este es el tema, estas son la tesis y esta es la antítesis que vamos a estar defendiendo aquí. Pero eso además le da al propio autor la posibilidad de luego desplegar sus otras historias de ese conflicto principal. ¿Ya? Fíjense todo lo que permite el tema y la tesis. Así que tomen eso en atención, y también en el libro Narrador de Mentiras se aborda mucho más el tema y la tesis. Es decir, que ustedes pueden indagar mucho más sobre ello. Muy bien, seguimos. Vamos al siguiente punto. Vamos a hablar ahora del narrador y los personajes, y esto nos va a tomar un poquito más de tiempo. Ok, entonces continuamos con el tema de hoy. El narrador y los personajes. Primero, el narrador. El narrador es básico, señores, es clave en toda historia, en el género narrativo, de hecho, ¿verdad? Es quien cuenta la historia, en este caso, y muchas veces el narrador es un personaje más de la historia también, ¿ya? Entonces, los narradores, si no están bien construidos, pueden fallarnos en la historia, pueden fallar. ¿Cómo fallan? Si no se cumplen ciertas características. Primero, los narradores tienen puntos de vista. Hay 3 puntos de vista del narrador. Segundo, el narrador tiene 3 niveles del conocimiento. Y tercero, el narrador tiene 3 niveles o 3 tonos de voz. ¿Ya? Esas 3 características hay que respetarlas, y por lo general los narradores, escritores, tienen que conocerlas. ¿Ya? Ustedes como lectores profesionales van a detectar si el narrador funciona bien o funciona mal. Vamos a ver entonces cómo lo hacemos. Primero, los puntos de vista del narrador. Existen 3.
el punto de vista temporal, el punto de vista espacial y el punto de vista de nivel de realidad. En el libro Narrador de Mentiras, valga la redundancia, se explica perfectamente todo esto, ¿ya? A detalle, con ejemplos, todo. El punto de vista temporal se refiere al tiempo gramatical de la narración. Es decir, si se narra en presente, en pretérito, que es lo mismo pasado, o en futuro, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes toman la novela, ustedes pueden determinar a través de los verbos que hay en esa narración, en qué tiempo se está narrando esa historia, ¿ya? Si fuera en presente, bueno, sería hoy en la mañana me levanto y veo a mi vecino lanzarse desde el balcón. Si es en pasado, hoy en la mañana me levanté y vi al vecino lanzarse desde el balcón. Y si fuera en futuro, mañana, mañana en la mañana me levantaré y veré a mi vecino lanzarse desde el balcón, ¿ya? Entonces, lector profesional, ¿qué hace? Determina de entrada cuál es el tiempo gramatical en que se está narrando esa historia. Y por lo tanto, ya estamos viendo el punto de vista en que está enfocado el narrador, ¿verdad? Entonces, lo básico es, no lo ideal, pero lo básico es que toda la historia esté narrada en un mismo tiempo gramatical, en presente, en pasado o en futuro. Por lo general, el futuro es poco utilizado porque es complicado. Por lo general se narra o en presente o en pasado. Las grandes obras literarias, los clásicos, por lo general están narradas en pasado. Sin embargo, hoy en día se explota muchísimo la narración en presente. Eso le da una suerte de boom porque parece que la historia está corriendo al mismo tiempo, en tiempo real. Es decir, si yo te narro ahora en presente, piensas que todo está sucediendo al mismo tiempo que lo lees. Hoy en la mañana me despierto y estoy viendo a mi vecino lanzarse desde el balcón. Cuando cae, su cabeza explota en 1000 pedazos. Veo un perro que llega y comienza a lamer los restos. Fíjense, estoy siendo un poco aquí casi escatológico. Pero fíjense cómo es tan realista la historia cuando la narras en presente que eso le da una suerte de boom. Entonces, astucia número 1, hoy en día los autores astutos explotan mucho la narración en presente para dar una dosis superior de realismo a la historia, una dosis superior de verosimilitud a la historia y para atrapar a su lector. Así que eso es un punto fuerte. Lo que no implica que esté mal. No está mal utilizar el pasado o el futuro. Si está bien utilizado, no está mal. Se puede utilizar cualquiera de esos puntos de vista. Muy bien, ese es el punto de vista temporal. El punto de vista espacial es la persona gramatical que narra la historia. Primera, segunda o tercera persona, por lo general del singular. Pero hay casos, como Madame Bovary, por ejemplo, que comienza la narración en primera persona del plural, en el nosotros. Entonces también puede ser ese caso, pero es muy raro, ¿ya? Entonces, por lo general, primera, segunda y tercera persona del singular. ¿Qué significa? Bueno, el yo me levanto en la mañana y veo a mi vecino lanzarse del balcón. El tú te levantas en la mañana y ves a tu vecino lanzarse desde el balcón. O el él se levanta en la mañana y ve a su vecino lanzarse desde el balcón, ¿ya? Entonces, igualmente, por el estilo, por lo general, hay que mantener una misma línea, o narrar en primera, o narrar en segunda, o narrar en tercera. La segunda persona, poco utilizada, pero es muy interesante, ¿ya? Los autores más audaces lo utilizan, saben explotarlo. La tercera persona, por lo general, es el punto de vista espacial más utilizado en las grandes obras literarias, en las clásicas, ¿ya? Y la primera persona, que es también conocido como narrador personaje, hoy en día se explota muchísimo, ¿ya? Porque da también una dosis mayor de verosimilitud. ¿Por qué? Imagínense que yo les cuento a ustedes el día en que me asaltaron en la calle. ¿O no? Nos vamos a poner algo positivo. Imagínense ustedes el día en que yo, no sé, tomé una nave, monté en un cohete espacial por primera vez. Pero imagínense que
el científico que coordinaba el viaje espacial les cuente a ustedes la misma historia. ¿A quién ustedes le creen más la historia de cómo fue el proceso de despegue y de aterrizaje? ¿A él o a mí? ¿Para quién, a cuál les resulta más cercana? Bueno, la mía, porque yo soy la fuente primaria. Fui yo quien lo viví, ¿verdad? Es lo mismo que si, imagínense ustedes, quieren saber un chisme de un vecino, ¿verdad? ¿A quién ustedes le creen más? ¿Al vecino del chisme o a otro chismoso, valga la redundancia, que viene a contarles? Bueno, obviamente queremos la fuente primaria. Queremos saberle al vecino, oye, ¿qué te pasó? ¿Por qué? Incluso ya otro nos lo contó, pero nosotros vamos a la fuente primaria. Entonces lo mismo hacen los narradores más astutos hoy en día, aprovechan y explotan la primera persona para dar una dosis mayor de verosimilitud y para estar más cerca del lector, para decirle yo soy el que te estoy contando mi historia, ¿verdad? Y el autor sienta, bueno, aquí me están susurrando esto directamente. Entonces, ese es el punto de vista espacial. Y nos queda el punto de vista de nivel de realidad. El punto de vista de nivel de realidad se divide en dos: nivel realista y nivel no realista. ¿Recuerdan la historia del niño que quería aprender a volar? Vuelvo a traerla aquí. Bueno, en esa historia vemos los dos niveles. Mientras la historia va corriendo, es una historia realista. Todo lo que sucede está en el plano de la realidad. Cuando el niño sale volando, entonces se convierte en una historia no realista, en una historia fantástica. ¿Ya? Entonces, astucia importante, ustedes tienen que determinar si la historia que ustedes están leyendo es realista o no realista. Si es no realista, corresponde a la especialidad con la que ustedes trabajan. Si es realista, bueno, ya ustedes saben de plano, esto se lo doy a otro lector profesional, esto no es mi trabajo. ¿Ya? Entonces, ese es el punto de vista de nivel de realidad. Si la historia es realista o si es sobrenatural, es decir, fantástica, no realista. ¿Ok? Entonces, esos son los tres puntos de vista del narrador. Lo ideal es que ustedes vean ya un solo punto de vista temporal, un solo punto de vista espacial y un solo punto de vista de nivel de realidad. Pero en la práctica eso no ocurre. En la práctica hay una mezcla de puntos de vista, ¿ya? Y eso ocurre, existen cambios en esos puntos de vista y esos cambios se les conoce como mudas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, estamos en una historia que se está narrando en presente, ¿ya? Pero de momento hay un personaje que por X motivo recuerda un momento del pasado. Y el narrador puede contarlo en presente igual, pero ¿qué prefiere? Prefiere hacer una muda y cambiar de la narración en presente a pasado. Y eso se le llama muda temporal. O el narrador está contando la historia en primera persona y pongamos, por ejemplo, que la persona se murió. Es decir, el narrador, perdón, el narrador personaje se muere. El autor se queda entonces sin narrador. ¿Qué hace un narrador astuto? Bueno, comienza a hablar en la tercera persona como si ese narrador fuera un ser sobrenatural, ya es un fantasma, es un, digamos, un alma, un espíritu, y como tal, con sus poderes sobrenaturales, puede narrarnos lo que ve. Entonces, pasa a narrarnos de primera persona a tercera persona y hace una muda espacial. O lo mismo que sucede en el caso del niño que quería aprender a volar, donde el narrador pone al niño, hace que el niño salga volando, hace una transición y ocurre una muda de nivel de realidad. Es decir, la historia pasa de realista a no realista. O podríamos hacerlo a la inversa. Es decir, que ustedes se pueden encontrar el caso donde efectivamente hay una historia, una novela que se mantenga en una sola línea, pero por lo general no va a ser así, se van a encontrar mudas o cambios. Pero esos cambios tienen que estar justificados en la historia. Es decir, si yo salto de presente a pasado, algo tiene que justificar ese cambio. Si yo salto de primera a tercera persona, algo tiene que justificar ese cambio. Y lo mismo con el nivel de realidad. ¿Ya? Si no, no es funcional. Y ustedes lo van a descubrir en la lectura profesional, en la lectura analítica que van a hacer. Y por lo tanto, ustedes van a marcar, bueno, hay una muda temporal en el capítulo 2,
pero no es correcta, no funciona, no está justificada, o hay una moda de nivel de realidad en el capítulo 20, pero tampoco funciona, o sí funciona, ¿ya? Depende de lo que ustedes determinen. Entonces, ya tenemos el punto de vista del narrador, ¿ok? Ahora vamos a ver la siguiente característica, que sería el nivel de conocimiento de ese narrador. ¿Cuáles son esos niveles de conocimiento? Número 1, el narrador que conoce más que el lector. Y ese narrador se le llama narrador omnisciente. Omnisciente. Fíjense la capacidad de conocerlo todo, de saberlo todo. ¿Ya? Ese es el narrador omnisciente. El narrador omnisciente, que bueno, algunos lo comparan con Dios, porque lo sabe todo. ¿Ya? Dios no tiene la capacidad de saberlo todo. Bueno, el narrador omnisciente es como Dios. Lo sabe todo. Sabe el presente, pasado, futuro de todos los personajes. ¿Ya? Él conoce toda la historia. Por lo tanto, él nos puede narrar hasta el más mínimo detalle de la historia. ¿Ya? Ahora, hay dos tipos de narrador omnisciente. Uno que es omnisciente absoluto, que es este mismo que acabo de describir, y uno que es omnisciente limitado. El omnisciente limitado, por lo general, significa que conoce todo, pero de determinado grupo de personajes. ¿Ya? Y esto es muy bueno, muy provechoso, porque, por ejemplo, si no queremos revelar ciertos datos de la historia, ya podemos limitar a ese narrador. Entonces, el narrador omnisciente limitado, por lo general, domina toda la información, pero, por ejemplo, solo de los personajes protagónicos o principales. El resto no los conoce. Por lo tanto, nos puede contar al detalle la historia de los personajes protagónicos, pero el resto de los personajes no. ¿Ya? Entonces, puede de momento entrar a la historia un personaje secundario en el capítulo 20 y no sabemos nada de él. Y ese narrador omnisciente limitado no puede decirnos ni su presente, ni su pasado, ni su futuro, porque no lo conoce. Tiene que decirnos lo que ocurre en el momento. Y eso da como es un recurso para generar duda, para para crear incertidumbre en la historia y para conectar al lector y que el lector quiera saber, bueno, ¿y este personaje quién es? Es como el típico personaje de serie que estamos viendo una serie muy buena y de momento en un capítulo avanzado entra un nuevo personaje que nadie sabe nada de él, tiene la mirada rara, oculta cosas y no podemos saber quién es. Bueno, ya ese personaje sirve de gancho para que el lector siga leyendo, porque quiere ahora saber quién es, por qué está ahí y qué es lo que quiere hacer, ¿verdad? Son pequeños trucos o astucias que se utilizan. Entonces, ese es el nivel de conocimiento del narrador omnisciente. Ese es el primero. Luego, el segundo nivel es del narrador que sabe lo mismo que el lector. Y se le llama narrador objetivo. Significa que él solo puede contar lo que sucede en ese momento. Él no puede saber lo que sucedió en el pasado y tampoco puede saber lo que sucedió en el futuro. Él solo nos cuenta lo que está sucediendo ahora. Es como esta cámara que está frente a mí, que está grabando lo que yo digo, mis gestos, mi voz, todo. ¿Ya? El narrador objetivo es como una cámara. Muestra lo que sucede en el momento, pero ya. No puede hacer nada más. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos saber quién es Eduardo hace 10 años, la cámara no me lo puede decir. Porque la cámara solo muestra el presente. Si queremos saber quién será Eduardo en 10 años más, tampoco la cámara me lo puede decir. Lo mismo le sucede al narrador objetivo. Él solo nos va a contar lo que sucede ahora. Entonces, este narrador también tiene muchas ventajas, obviamente. ¿Ya? Permite mucha incertidumbre, mucho dato escondido que el lector quiere saber. Y ese es uno de sus beneficios. Y ojo, es importante, ese narrador solo puede suponer cosas. Por ejemplo, si quiere hablar del pasado, él puede suponer que en el pasado, por determinadas cosas que ve ahora, en el pasado, él puede decir, bueno, como Eduardo está dando una clase de literatura, yo puedo suponer que en el pasado él estudió literatura. ¿Ya? O a lo mejor, dentro de 10 años, Eduardo se va a convertir en un profesor de una academia literaria, porque ahora está dando clases aquí. Es decir, él puede suponer, eso lo puede hacer, pero no lo puede asegurar. Cosa que sí puede hacer el narrador omnisciente, que lo sabe todo. Muy bien, y el tercer nivel de conocimiento del narrador se le conoce como narrador deficiente. Y un narrador deficiente es alguien que sabe menos que el lector. Ustedes van a decir, esto es una locura. Bueno, sí, existe. Existe un narrador que sabe menos que el lector. ¿Y por qué? Bueno, por lo general,
suele ser un narrador personaje, ya que tiene tiene falta de capacidades para interpretar la realidad o para interpretar los hechos. Supongamos que el narrador de nuestra historia es un niño y que él escucha todos los días gemidos en la habitación de sus padres. Pero este narrador piensa y nos dice a sí mismo en su historia, que él piensa que sus padres están jugando. De hecho, su mamá le dijo que ella juega por las noches al caballito con su papá. Entonces, el niño no puede interpretar esa realidad, esos hechos, y lo transmite de esa manera. Sin embargo, el lector sí puede interpretar más que el niño, que ese narrador, y nos dice, evidentemente aquí está sucediendo otra cosa, ¿no? Aquí están sucediendo, bueno, que los padres tienen relaciones sexuales en la noche, ¿verdad? Entonces, ese es un tipo de narrador, y es el narrador que sabe menos que el lector, ¿verdad? Y es el narrador deficiente. Se utiliza menos, pero se puede utilizar también y tiene muchas ventajas también desde el punto de vista creativo. Pues bien, entonces ya vimos puntos de vista del narrador, vimos los niveles de conocimiento que tiene ese narrador. ¿Y qué nos falta del narrador? Bueno, nos falta saber ahora la voz o tono del narrador. ¿Qué es la voz o tono del narrador? Bueno, es el nivel del lenguaje. El nivel puede ser alto, medio o bajo. Es lo que se conoce como sublime, ya, humilis o vulgaris. Son una suerte de denominaciones que vienen un poco también de antaño, ¿no? Sublime, humilis y vulgaris. Alto, medio o bajo. Así de simple. ¿Cuál es el nivel alto? Bueno, ese nivel de lenguaje rebuscado, con mucho adorno, ornamentación, con un nivel, digamos, desde el punto de vista intelectual muy elevado, ¿ya? Donde se plantean temáticas, donde se abordan esas temáticas con argumentos de manera muy bien pensadas, muy elaboradas, ¿verdad? Y que implica un esfuerzo mayor para el lector para comprender tanto el lenguaje como los conceptos que se manejan en esa historia. No es típico de la novela fantástica este tipo de lenguaje, ¿ya? No es típico, excepto en el género del realismo mágico. En el realismo mágico sí vemos, yo creo que es el subgénero dentro de la fantasía, donde el lenguaje suele ser muy potente, muy fuerte, muy alto, de nivel alto o sublime, como se decía. Un lenguaje sublime. Si ustedes leen a García Márquez, van a notar, hay que estar preparado para leer 100 años de soledad, hay que estar preparado para leer a García Márquez y a toda la generación del boom literario, ¿no? Y de este género del realismo mágico. Porque precisamente trabajan y juegan con el nivel alto. Entonces la voz del narrador es alta. Luego el nivel medio. Ya estamos hablando de un lenguaje más coloquial, un lenguaje más a la media de la población y de todo aquel que esté alfabetizado y post-alfabetizado. Entonces, en este nivel, ¿qué sucede? Bueno, este nivel un poco que coquetea con los niveles periféricos. El nivel medio, bueno, tiene un lenguaje medio, un lenguaje coloquial, que todo el mundo puede entender, etc. Pero a veces toma alguna palabrita rebuscada o a veces toma una palabrita vulgar. Es decir, coquetea con ambos lados, ¿verdad? Pero el lenguaje es medio, es un lenguaje más natural, más neutral, que todo el mundo puede entender. Los conceptos y argumentos que utiliza también son un poco más, mejor dosificados, por decirlo de alguna manera. Y podemos decir que en el resto de géneros literarios fantásticos se utiliza este lenguaje, ¿ya? Y también permite mostrar a un narrador, a un escritor por detrás, que uno diga, bueno, este es un narrador de bien, está bien. Y luego está el vulgaris o nivel bajo, que fíjense, no es una denominación despectiva, es un nivel del lenguaje que es muy provechoso, ¿ya? Y que forma parte de la voz o tono del narrador y que es totalmente aceptable. Y el nivel vulgaris o bajo es aquel donde el lenguaje baja precisamente a esos estratos ocultos
por decirlo de alguna manera, olvidados, estos bajos estratos sociales. Es como hablar, como se habla, no sé, en los lugares pobres, en los lugares donde las personas tienen poco acceso a la educación, es decir, de la clase baja, ¿ya? Básicamente. Es decir, que este lenguaje emula ese tipo de sociedad, ese tipo de lenguaje. Y por lo tanto encontramos palabras chabacanas, términos vulgares, las llamadas malas palabras, que nosotros no estamos de acuerdo que se llamen malas palabras, ¿verdad? Todo ello lo encontramos en este tipo de lenguaje. Un género, el género fantástico no suele utilizarlo, excepto cuando lo pones en boca de algún personaje que pueda ser vulgar y bueno, hable de manera vulgar, eso sí. Pero como narrador, el narrador por lo general no suele utilizar este nivel, simplemente porque no forma parte del género, no por nada. Un género que sí aprovecha mucho el lenguaje vulgaris, ya en su narrador, es el género del realismo sucio, ya que no tiene nada que ver con el género fantástico, a menos que tenga elementos fantásticos. Podría ser una mezcla. Pero el realismo sucio utiliza y aprovecha muchísimo este lenguaje, tanto en el narrador como en los personajes, ¿ya? Y fíjense que estamos hablando del lenguaje en el narrador. Entonces, ¿qué podemos ver en este punto, en este aspecto del narrador? Si está utilizando un lenguaje alto, que en novela fantástica sería raro, o si está utilizando un nivel bajo, que también sería raro en novela fantástica. Quiere decir que por lo general el lenguaje que suele utilizar la novela fantástica es el lenguaje medio. Y por lo tanto el narrador debe estar en ese registro de voz. ¿Ya? Ahí es el punto al que queremos llegar. Ello no quita, ya lo hemos dicho, esto no es una ciencia exacta, que nos encontremos mañana un autor que se haga famoso porque utiliza un lenguaje elevadísimo y haga una historia de fantasía. Que no sea realismo mágico, quiero decir. Imagínense a Harry Potter escrito de la manera en que Imagínense a Harry Potter escrito por García Márquez. Imagínense. ¿Ya? Yo creo que quizás no sería tan... o sí, quién sabe. Pero todo puede suceder. El hecho es que por lo general es el nivel medio el que se utiliza en la novela fantástica. Y los otros no se utilizan mucho. ¿Ya? Ok. Excepto el realismo mágico, insisto. Entonces, ¿qué hemos visto hasta aquí? Los puntos de vista del narrador. Tenemos que ver cómo está enfocado ese narrador, su persona gramatical, su tiempo gramatical, su nivel de realidad, qué nivel de conocimiento tiene en la historia, si es omnisciente, si es objetivo o si es deficiente, y cuál es la voz o tono de ese narrador, si es elevado, si es alto, si es medio o si es bajo.